¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles este jueguito de tubos, este pequeño elenco de tubos en Castre Media de la marca Diju, que bueno, logré conseguir en una ferretería de la zona de San Antonio de Padua. Su precio fueron 27 pesos y fracción. Obviamente me veo muy tentado a desempaquetarlo, desembolsarlo y demás, pero quería guardar la oportunidad para la próxima charlita, donde hacemos la toma de contacto primaria. Pero para los amigos que no gustan de las charlitas, sí gustan de los videos descriptivos de herramientas, pero a la vez que no sean muy largos, bueno, decidí hacer este videíto explicativo de lo que me parece la herramienta. Quiero que sepan que es una de las compras que hago y realizo contento, dado que la calidad de la herramienta o la calidad de las unidades se percibe. Bueno, no sé si lo dije, pero vienen de 10 a 24 milímetros, obviamente con algunos faltantes, son medidas de uso frecuente, que bueno, a simple vista tienen bastante similitud con los de la línea total, pero ya los vamos a analizar más en detenimiento, más en cuestión, dado que, bueno, todos saben que Diju dice ser la segunda marca de Total, así que no es extraño esas similitudes. La particularidad que noté en forma inmediata al el vendedor ponérmelo sobre el mostrador para que yo pueda hacer una toma de contacto primaria, es la presencia de un alarguecito, un prolongador de 3 pulgadas, cosa que es difícil de encontrar en algunos juegos, o sea, si uno lo quiere comprar, los tiene que pedir por su nombre, prolongador para tubos en castre media de, de 3 pulgadas de largo. Pero bueno, en este tipo de juegos lo clásico es que vengan un prolongador de 125 milímetros o 250 milímetros, obedeciendo a 5 pulgadas o a 10 pulgadas. Para nosotros los mecánicos, los que tenemos herramientas, los que estamos en el asunto, este alarguecito en varias ocasiones nos sirve, nos sacan de apuros, generalmente cuando se necesita que entre el tubo, pero la llave toca, con este prolongadorcito corto, dado que bueno, la llave tocaría en otra área, no les estoy diciendo nada nuevo, es lo ideal para trabajar. Podemos tener muchos de 5, podemos tener muchos de 10, pero esos cortitos son la perlita. Quizás para aquella persona, para aquel jovista que quiera armarse de un jueguito de tubos, dicho prolongador le sea medio obsoleto y le sirva únicamente para quizás poner tirafondos o no. Pero bueno, en esencia, a mí me atrapó y me llamó la atención, bueno, ese dato. Después, la terminación a simple vista, sin sacarlos de su blister, sin sacarlos de su packaging, porque como dije, estoy esperando a tener una charlita para hacer una toma de contacto, una devolución, pero están muy bien terminaditos, la verdad que se percibe la calidad a través de su empaque, cosa que otras unidades transmiten su mala calidad a través de su blister, de su packaging, de su envoltorio. Así que les quería dejar esto. Los compré en una ferretería en la zona de San Antonio de Padua, que está vendiendo tímidamente herramientas Diju. Incluso hay destornilladores, pinzas. Bueno, creo que voy a hacer varios viajes para la zona de Padua. Porque verdaderamente es una calidad que a mí en lo personal me enamora, me da satisfacciones por poco dinero y bueno, ya veremos si todo esto que estoy diciendo se sustenta en el tiempo, pero lo que vengo probando de Diju hasta ahora, obviamente está todo registrado en videos, me viene dando resultados.
No me compré esto solo, me compré una o dos pinzas más, dos pinzas más, una que no tenía, la de 6 pulgadas, y repetí en una de 8, que vieron que es una pinza que me gusta empuñar, pero bueno, esa ya la conocemos, así que ya la tengo en uso, la tengo desensamblada, desembalada. La que quedó en su packaging, como dice el querido amigo Gregorio, el que le mando un saludo, parece que uno hubiese comprado un par de medias por el estilo de envoltorio. Pero bueno, gente, en la próxima charlita describiremos un poquito estas unidades, como dije, desde 10 milímetros a 24, prescindiendo de quizás alguna medida. La similitud con los de la línea total es prácticamente innegable, dado que los tengo, los de total. Pero bueno, ya vendrán los videos comparativos y veremos en qué se diferencia el uno del otro. Lo único que hice fue romper para ver si la inversora de Cricut funcionaba bien. La verdad que sin problemas. Así que nada, bueno, sé que hay muchas similitudes con Total porque es Vox Populi que Dijou es la segunda marca de Total. Bueno, después si se dice Dijou, Daiju, Dayu, Dijou, Daiju, ya no es problema mío, yo leo Dijou. Así que, nada, en este canal al menos le llamamos Dijou. Les mando un saludo, espero que estén bien. Bueno, la tarde se está poniendo fresca, así que nada, voy a ver si cierro el taller, me voy para mi casa y bueno, previamente, no sé si grabaré una charlita desde acá o grabaré una charlita desde mi casa, pero tengo mis tareas de padre, así que bueno, los amigos que hoy nos enganchan, porque también están en las mismas circunstancias, les queda el saludo, les queda el deseo de que tengan un hermoso fin de semana y bueno, siempre está el contenido y siempre estoy subiendo algo como para mantenerlos entretenidos. Después le contaré cosas que me he olvidado. Yo subí un video desde Sodimac renegando con un termotanque. Quiero que sepan que me da la nafta para armar mucho quilombo en hipermercados. Ya ha pasado. Pero el cliente no me acompañó. El cliente la verdad que se fue al mazo y decidió llevar todo vía legal. Bueno, creo que en una mediación, después les contaré, si no ya hago una charlita acá de media hora y por ahí los amigos que como dije, no gustan de las charlitas, pero tampoco gustan de las devoluciones sobre herramientas o las presentaciones sobre herramientas largas, se quejen. Lo que les puedo decir es, llévense este paquete para Mendoza. Un saludo, gente.